Tres principios de Takeshi sobre encontrar tu misión en la Tierra. En el fragor de un torneo imperial, bajo el sol implacable de Kyushu, un joven samurái llamado Kenji se desplomó en el tatami en cuestión de segundos. No fue el golpe de espada lo que lo derribó, fue una ola de dudas y un pánico gélido que le heló la sangre en las venas. La multitud, que un momento antes coreaba su nombre, ahora observaba en un silencio de vergüenza, un eco cruel que rebotaba en las paredes del dojo. El joven, que había sido considerado una promesa, yacía derrotado, no por la fuerza del adversario, sino por una guerra invisible que libraba dentro de sí mismo. La espada de su oponente había penetrado su guardia exterior, pero su propia mente había pulverizado su espíritu mucho antes, dejándolo hueco, impotente. El honor de su clan, el legado de su familia, su propia razón de ser como guerrero, todo se había desmoronado en un instante. Un peso invisible se cernía sobre él, más pesado que cualquier armadura, más cortante que cualquier katana. Este relato no es una reliquia polvorienta de un Japón lejano. Es el espejo de tu propia batalla, de la guerra silenciosa que muchos de ustedes libran cada día. Quizás no empuñas una espada, pero te enfrentas a duelos constantes, el plazo de entrega que se acerca, la conversación difícil que evitas, el deseo de dejar un legado que sientes que nunca cumplirás, la misión que anhelas encontrar pero que te parece un fantasma inalcanzable. Te sientes derrotado, no por un enemigo externo, sino por la procrastinación, la ira que explota sin control, la ansiedad que te paraliza, el cansancio que no se quita ni con el sueño. Ese peso invisible del que hablé, esa sensación de haber fallado a tu propia honra interna, es universal. Muchos de ustedes, hombres y mujeres modernos, se levantan cada mañana sintiendo que han muerto un poco por dentro, que su energía se desvanece sin un propósito claro, que su mente es un campo de batalla constante donde la autocrítica y el miedo libran una guerra sin cuartel. Se les ha dicho que busquen motivación, que la persigan como una liebre en el bosque. Pero la motivación, como un fuego fatuo, es efímera, volátil. ¿Cuántas veces has sentido una chispa de inspiración solo para verla extinguirse al primer obstáculo, a la primera noche de insomnio, a la primera crítica? La motivación emocional es la debilidad del guerrero moderno. Te abandona cuando más la necesitas, cuando el camino se torna oscuro y la fatiga te consume. Y así, dejas proyectos a medias, abandonas sueños, te sientes atrapado en un ciclo de empiezo-desisto culpabilidad que refuerza la creencia de que simplemente soy así. Te has convencido de que encontrar tu misión en la vida es un acto de magia, una revelación divina, cuando en realidad, es un acto de asterisco disciplina inquebrantable. Pero había algo que los viejos maestros sabían, un camino que no dependía de la emoción, sino de un código forjado en el crisol de la guerra interior. Uno de esos maestros, el legendario Takeshi, enseñaba que la misión en la tierra no se encuentra, se forja. Y se forja a través de tres principios de disciplina que, al ser aplicados con la constancia de un río que talla la roca, transforman al guerrero de dentro hacia afuera. Estos no son trucos modernos, son el núcleo del bucido, la sabiduría ancestral aplicada a la mente moderna. Lo que está a punto de ser revelado no es solo una historia de un pasado glorioso. Es un mapa de tu presente y un camino hacia tu futuro. Es una invitación a un dojo donde la única arma que importa es tu mente, y el único enemigo a vencer es la parte de ti que quiere rendirse. Te prometo que, si tienes el valor de caminar este sendero con nosotros, no saldrás inspirado, saldrás transformado, con una claridad sobre tu propósito y una disciplina que no te abandonará. Esto es un entrenamiento, no un entretenimiento. Y al final de este camino, tendrás no solo los principios de Takeshi, sino el fuego interno para encender tu propia misión, sin importar el caos que te rodee. La pregunta es, ¿tienes la voluntad de escuchar lo que un samurái aprendió tras su más amarga derrota? ¿Tienes la audacia de mirar dentro y construir lo que hasta ahora creías inalcanzable? Si te reconoces en esta lucha, si sientes el peso invisible de la motivación que falla y el anhelo de una misión clara,
baja a los comentarios y escribe, Camino con Takeshi. Tu declaración es tu primer acto de disciplina. El principio del inquebrantable conocimiento de sí mismo, cortando las ilusiones. Después de su humillante derrota, Kenji se arrastró hasta un dojo en las remotas montañas, buscando la redención que creía haber perdido para siempre. Allí encontró a Takeshi, un maestro anciano cuyos ojos parecían haber visto la eternidad, y cuyo silencio era más imponente que cualquier grito de batalla. Kenji esperaba lecciones de espada, técnicas prohibidas para vencer a sus enemigos. Pero Takeshi no le dio una katana, le dio un espejo. Tu fracaso no estuvo en tu técnica, Kenji, dijo Takeshi, su voz como el crujido de hojas secas bajo los pies. Estuvo en los 10.000 fantasmas que luchaban en tu mente antes de que tu oponente levantara su arma. ¿Cómo esperas encontrar tu misión en la tierra si no conoces el campo de batalla de tu propia alma? Este fue el primer principio de Takeshi para forjar una misión inquebrantable, la disciplina del inquebrantable conocimiento de sí mismo. No se trata de lo que haces, sino de por qué lo haces. No se trata de la misión que el mundo espera de ti, sino de la que arde en tu esencia, libre de las cenizas de la aprobación y la comparación. Kenji, al igual que muchos de ustedes hoy, vivía una vida reactiva. Sus acciones estaban impulsadas por el miedo al fracaso, el deseo de validación, la ira contra los que lo habían superado. Llevaba piedras invisibles en el pecho, las expectativas de su clan, la vergüenza de su linaje, la necesidad de demostrar su valía. Estas piedras lo hacían lento, lo agotaban mentalmente y lo alejaban de su verdadero propósito. El Bushido, el camino del guerrero, no comienza con la espada, sino con la rectitud, *gi la capacidad de ver la verdad, especialmente la propia. Y el respeto, *rey el respeto por esa verdad, por dolorosa que sea. Takeshi no le permitió tocar una espada durante semanas. En cambio, le impuso un régimen de meditación silenciosa, zazen, bajo la lluvia helada del amanecer. Le pidió que escribiera sin cesar, no sobre sus enemigos, sino sobre sus miedos, sus deseos ocultos, las voces en su cabeza que lo criticaban y lo empujaban a buscar una misión externa que nunca sería realmente suya. Cada palabra es un corte contra la ilusión, le dijo Takeshi. Cada silencio es un golpe contra el ruido que te aleja de ti mismo. Esto es la aplicación del Dock de Musashi, acepta todo tal como es. No persigas el placer. No te dejes guiar por el sentimiento. Pero Takeshi lo llevó más allá, no persigas tu misión en el exterior, sin antes conocer tu interior. El entrenamiento era brutal, no para el cuerpo, sino para la mente. Kenji se enfrentó a la ira que surgía al recordar su derrota, al miedo de no ser suficiente, a la vergüenza que lo cubría como un sudario. Se dio cuenta de que lo que él llamaba misión era en realidad una huida, una desesperada búsqueda de validación que lo dejaba vacío. La motivación que antes lo impulsaba era veneno, porque nacía de la carencia, no del propósito, y tú, guerrero moderno, ¿cuántas de tus metas, de tus supuestas misiones, están enraizadas en la misma tierra movediza? ¿Trabajas para llenar un vacío, para impresionar a otros, para escapar de la incomodidad de tu propia mente? Esa es la debilidad moderna. El cerebro, en su estado predeterminado, la red de modo por defecto o DMN, es un generador de ruido constante, de comparaciones, de narrativas de fracaso y éxito externos. Es el demonio que te habla de 10.000 enemigos, cuando tu verdadero adversario es el que te distrae de tu propio centro. Takeshi le enseñó a Kenji que la verdadera misión emerge cuando se eliminan las capas de ilusión. Cuando cortas el deseo de validación. Cuando dejas de perseguir lo que otros definen como éxito. Cuando te enfrentas a tu propia sombra. La neurociencia moderna nos diría que la metacognición, la capacidad de observar nuestros propios pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos, es la clave para desmantelar esos patrones. Los samuráis lo llamaban Seishin Chua, el equilibrio mental, o Fudoshin, la mente inamovible.
No se trata de eliminar la emoción, sino de no ser esclavo de ella. En ese dojo, Kenji aprendió a sentarse con la incomodidad, a observar la oleada de sus pensamientos sin saltar a ellos como un náufrago. Aprendió que la vergüenza no era una sentencia, sino una señal, un portal hacia la verdad de su propio corazón. Él estaba limpiando su dojo interno, eliminando el polvo y el caos que le impedían ver el camino. Él estaba forjando su honor, Meillo, no en la victoria externa, sino en la honestidad consigo mismo. Este era el primer paso ineludible hacia su misión, saber quién era realmente y de dónde venían sus verdaderos impulsos. Kenji empezaba a sentir una extraña ligereza, como si las piedras invisibles comenzaran a caer. Pero la verdad cruda de su propio ser era también aterradora. ¿Podría soportar esa desnudez de espíritu? ¿Qué pasaría cuando tuviera que enfrentarse no solo a sus demonios internos, sino a aquellos que lo habían humillado? Lo que Takeshi le reveló sobre la verdadera naturaleza de la misión, no como un destino, sino como un acto constante de ser, fue aún más devastador de lo que Kenji podía imaginar. Le mostró que para realmente forjar su camino, el autoconocimiento no era suficiente, se necesitaba una acción implacable, libre de la fluctuación de los sentimientos. El principio de la acción absoluta, forjando tu camino. Después de meses de implacable introspección, Kenji había despojado las capas de ilusión, revelando una verdad que ardía dentro de él. Su misión no era la gloria en la batalla, sino la integridad en cada paso, la protección silenciosa de los vulnerables, no por mandato, sino por un sentido innato de justicia. Takeshi, al ver la claridad en los ojos de su discípulo, le dijo: conocerte a ti mismo es el primer corte, Kenji. Pero un guerrero sin acción es solo una estatua. Tu misión no se revela con la contemplación, se forja con el movimiento. Este fue el segundo principio de Takeshi, la disciplina de la acción absoluta. No esperar la motivación perfecta, no ceder ante la duda, sino comprometerse a una acción inquebrantable, día tras día, como el herrero que golpea el metal una y otra vez hasta que toma la forma deseada. Takeshi le presentó a Kenji el método de los 21 días de compromiso absoluto. No era un protocolo para grandes gestas, sino para pequeñas batallas diarias. Kenji debía elegir una tarea, una sola, que resonara con su naciente sentido de misión, algo tan simple como limpiar una sección del dojo con perfecta atención o practicar un kata específico 100 veces al amanecer, y ejecutarla sin falta, sin excusas, por 21 días. La lealtad, Chuji, de un guerrero no es solo a su señor, instruyó Takeshi, es a su propia palabra, a su propio camino, de. Sé leal a este único acto, y el universo te responderá. Kenji se resistió. La monotonía lo devoraba. Su mente, acostumbrada al drama de la introspección o a la adrenalina del combate, ahora se aburría con la simpleza. ¿Cómo puede barrer un piso llevarme a mi misión?, se quejaba. Takeshi respondió con la voz tranquila de un río que erosiona montañas: el guerrero moderno es esclavo de la gratificación instantánea, de la novedad, de la motivación que te dice que solo debes hacer lo que se siente bien. El verdadero guerrero sabe que la forja de la identidad está en la repetición consciente, en el acto mismo, despojado de emoción. Aquí es donde la benevolencia, Jin, del Bushido se encuentra con el coraje, Yu. Benevolencia hacia el propio camino, la paciencia de cultivarlo. Coraje para actuar cuando la emoción grita detente. La sinceridad, Makoto, no es solo decir la verdad, sino vivirla a través de acciones consistentes, incluso cuando nadie mira. ¿Cuántas veces has prometido empezar a hacer ejercicio, a aprender algo nuevo, a trabajar en un proyecto personal, solo para que la chispa de la motivación se apague después de unos días? Esa dependencia de la emoción es la debilidad que Takeshi quería erradicar. El protocolo de 21 días de Takeshi era una lección de neurociencia aplicada a la voluntad. El cerebro ama los patrones.
Al repetir una acción específica con asterisco compromiso absoluto, sin fallar ni un solo día, comenzamos a forjar nuevas vías neuronales. No se trata de la dificultad de la tarea, sino de la asterisco inquebrantabilidad del compromiso. La primera semana, Kenji se obligaba, sentía la resistencia, escuchaba al demonio de la procrastinación. La segunda semana, la tarea se sentía menos pesada, más natural. Para la tercera semana, se había convertido en una parte de él, una extensión de su identidad. Su misión, aunque aún sin forma definida, se estaba anclando en el ladrillo y mortero de la acción diaria. El problema no es que seas débil, le dijo Takeshi a Kenji, es que tu cerebro ha sido entrenado para ser esclavo de la motivación. Cada vez que empiezas algo y lo dejas, le enseñas a tu mente que tu palabra no tiene valor. Que tu misión es un juego. Rompe ese ciclo. Por 21 días, sé inquebrantable. Sé tu propia palabra. Este método no solo generaba una acción consistente, sino que reconstruía la confianza de Kenji en sí mismo. Cada día completado era una pequeña victoria, un ladrillo más en el edificio de su nueva identidad. Dejó de buscar la misión como un objeto perdido, la sentía emerger de la propia disciplina. Su mente dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un dojo donde cada acción era un entrenamiento, un golpe consciente para forjar su espíritu. ¿Y en tu vida moderna? ¿Cuál es ese golpe único que puedes comprometerte a dar por 21 días? No tiene que ser algo grandioso. Puede ser dedicar 15 minutos a un proyecto personal, meditar 5 minutos, leer unas páginas de un libro, hacer una llamada difícil. Lo importante no es la magnitud, sino la asterisco absoluta consistencia. Corta las excusas, silencia la voz del no quiero, y simplemente hazlo. Verás cómo, al cabo de esas 3 semanas, no solo habrás completado una tarea, sino que habrás comenzado a reescribir la narrativa de quién eres. Habrás empezado a entrenar tu cerebro para que la disciplina sea tu piloto automático, no tu tortura. Kenji completó el desafío, y una sensación de poder silencioso creció dentro de él. No era la arrogancia de la victoria, sino la serenidad del compromiso cumplido. Pero Takeshi sabía que la forja de una misión no está completa sin el fuego más intenso, el del mundo exterior. Y así, el maestro le preparó para un duelo, no de espadas, sino de espíritu, uno que probaría si su disciplina era solo una fachada o la base de una identidad inquebrantable ante la adversidad. El verdadero fuego purificador de la disciplina aún no había comenzado. Takeshi le preparó para un duelo, no de espadas, sino de espíritu, frente a la fuerza que casi lo destruyó, la crítica y la vergüenza públicas. El principio de la resiliencia inquebrantable, la misión intacta. El maestro Takeshi miró a Kenji, cuyo semblante ahora reflejaba una calma que Kenji mismo nunca había sentido antes. Has aprendido a verte a ti mismo sin ilusiones y a actuar sin la necesidad de la motivación, dijo Takeshi. Pero un guerrero no vive en el dojo para siempre. El mundo real, con sus duelos y sus reveses, será tu verdadero maestro. Tu misión será probada en el fuego. Este fue el tercer principio de Takeshi, asterisco la disciplina de la resiliencia inquebrantable. La misión no es solo saber qué hacer y hacerlo, sino asterisco perseverar con dignidad cuando todo parece desmoronarse, levantarse una y otra vez, hasta que tu mera existencia se convierte en una declaración de propósito. Takeshi envió a Kenji de regreso al mundo. No a buscar venganza, sino a vivir su misión naciente. Kenji comenzó a aplicar sus principios, ayudaba a los aldeanos, mediaba en disputas con una calma inusual, entrenaba en silencio, y buscaba servir a su comunidad no con una espada, sino con su presencia. Pero el mundo es cruel. Fue ridiculizado por aquellos que recordaban su humillante derrota. Su calma fue interpretada como debilidad, su servicio como excentricidad. Enfrentó nuevos fracasos, proyectos que no funcionaron, personas que lo traicionaron.
Hubo noches en que la voz de la duda regresó, el demonio del cansancio, la vergüenza de sentirse un impostor. En esos momentos, Kenji no tenía a Takeshi a su lado, pero sus palabras resonaban en su dojo interno. Nanakorobi Yaoki, decía el maestro, cae 7 veces, levántate 8. Esta no era una frase vacía, era la esencia del Bushido en su máxima expresión, la capacidad de aplicar Hei, rectitud, permaneciendo fiel a su propósito a pesar de la adversidad, y Yu, coraje, para enfrentar el dolor y la dificultad sin romperse. La verdadera honra, Meiyo, no está en evitar las caídas, sino en cómo se levanta un guerrero, forjando su carácter en cada cicatriz. Takeshi le había enseñado la importancia del gaman, la perseverancia digna. No es la persistencia ciega que te quiebra, sino la resistencia consciente que te fortalece. Cuando Kenji se sentía abrumado, se sentaba en silencio, observaba su ira, su frustración, su agotamiento, tal como Takeshi le había enseñado. No las reprimía, sino que las reconocía como nubes pasajeras en el cielo de su mente. Y luego, recordaba su compromiso. Un compromiso que no dependía de resultados inmediatos, sino de la verdad de su propia palabra. ¿Y tú, guerrero moderno? ¿Cuántas veces has permitido que un fracaso, una crítica, un revés te defina? La ansiedad paralizante, la rabia que te hace explotar, la exhaustión que te deja sin fuerzas, el miedo a equivocarte otra vez, todos son golpes que te invitan a rendirte. Pero la disciplina de la resiliencia te enseña a transformar cada uno de esos golpes en un entrenamiento. Cada caída no es el fin, sino una oportunidad para aprender a levantarse de una manera más sabia, más fuerte. La neurociencia nos habla de la antifragilidad, la capacidad no solo de resistir el estrés, sino de mejorar con él. Eso es Gaman. Es la mentalidad que transforma los obstáculos en escalones. No se trata de evitar la dificultad, sino de buscarla con una actitud de aprendizaje. ¿Cómo puedes aplicar esto hoy? Cuando te enfrentes a un rechazo en el trabajo, a una discusión en casa, a un revés en un proyecto, en lugar de hundirte, pregúntate, ¿qué me está enseñando esto? ¿Cómo puedo levantarme de una forma más íntegra, más alineada con mi misión? Kenji, a través de años de esta práctica, se convirtió en un hombre diferente. Ya no buscaba la validación externa. Su misión no era un título o un honor, era la forma en que vivía, cada día, cada acto. Su calma, antes malinterpretada, ahora inspiraba. Su servicio, antes ridiculizado, ahora se sentía como una roca de integridad en un mundo cambiante. No se volvió invencible en el sentido de nunca caer, sino en el sentido de nunca permanecer caído. Su resiliencia se convirtió en su identidad, y su misión, que en un principio no sabía ni cómo encontrar, se manifestó en la inquebrantable persistencia de su camino. Este es el legado del Bushido moderno, no es solo disciplina para alcanzar metas, sino para transformar tu identidad en alguien que es inquebrantable, alguien cuya palabra es su verdad, alguien que forja su misión en cada paso, sin importar el caos. Cuando la disciplina se convierte en tu forma de ser, los resultados son inevitables. No necesariamente los que esperas, sino los que te transforman en tu versión más fuerte y auténtica. Kenji, ahora un maestro por derecho propio, un hombre cuya presencia calmaba el caos, se paró en el mismo lugar donde fue humillado años atrás. El dojo estaba vacío, pero el eco de las lecciones de Takeshi llenaba el aire. La última lección de Takeshi no se pronunció con palabras, sino con un silencio que resonó más fuerte que cualquier batalla. Un silencio que Kenji había aprendido a interpretar, un silencio que te invito a escuchar ahora. La figura de Kenji, de rodillas en el polvo de su propia derrota en aquel torneo, es una imagen que resonó con muchos de ustedes. La vergüenza, el miedo, la rabia que se sienten al no cumplir con las expectativas, propias y ajenas, esa sensación de que tu mente te traiciona justo cuando más la necesitas. Esa fue la caída. Pero esta historia no es sobre una caída,
es sobre cómo un guerrero, a través de la sabiduría de Takeshi, aprendió a forjar una misión que nadie podía arrebatarle, porque no dependía de la victoria externa, sino de una disciplina inquebrantable. Hemos caminado juntos por los 3 principios que Takeshi inculcó en Kenji. El primero fue la disciplina del inquebrantable conocimiento de sí mismo, el corte honesto de las ilusiones. Aprendimos que la motivación es un fuego fatuo si tu misión está anclada en el deseo de validación o el miedo al fracaso. Kenji tuvo que sentarse con sus demonios internos, con las piedras invisibles que lo cargaban, hasta que la verdad de sus verdaderos anhelos emergió del silencio. ¿Cuántas de tus misiones se desvanecen porque no son verdaderamente tuyas? La maestría empieza por saber qué voces son tuyas y cuáles son ecos del mundo exterior. El segundo fue la disciplina de la acción absoluta, el golpe inquebrantable del herrero. Takeshi le mostró a Kenji que la misión no se revela en un destello de luz, sino en la repetición constante y sin emoción de actos que construyen la identidad. El método de los 21 días de compromiso absoluto fue su forja, donde cada pequeña tarea ejecutada sin falta reconstruía la confianza en su propia palabra. No se trata de la grandiosidad de la acción, sino de la inquebrantabilidad del compromiso. Si tu disciplina depende de la motivación, es tan frágil como una rama seca. Si depende de tu compromiso contigo mismo, es tan sólida como el roble. Y el tercer principio, la disciplina de la resiliencia inquebrantable, la misión intacta a pesar del caos. Kenji fue lanzado de nuevo al mundo, a las críticas, a los fracasos, a la incomprensión. Aprendió que la verdadera fuerza no reside en nunca caer, sino en la capacidad de levantarse una vez más de las que caíste. El Gaman, la perseverancia digna, no es solo aguantar, sino aprender y fortalecerse con cada golpe, transformando la adversidad en un entrenamiento. Tu misión se vuelve inquebrantable no cuando logras evitar los desafíos, sino cuando tu espíritu se niega a ser derrotado por ellos. Estos 3 principios no son un conjunto de reglas para seguir ciegamente. Son un camino para transformar quién eres. Para pasar de ser un esclavo de la motivación y las emociones a ser un maestro de tu propia voluntad y de tu propio camino. Para que tu mente, antes un campo de batalla ruidoso, se convierta en un dojo de calma y propósito. Para que la energía que antes se disipaba en la preocupación y la reactividad, ahora se enfoque como un único golpe de espada hacia tu verdadera misión. Tu misión en la Tierra no es una posesión que se encuentra en un mapa o en un libro. Es la consecuencia inevitable de una vida vivida con disciplina, integridad y resiliencia. Es el reflejo de tu yo más auténtico, forjado día a día a través de acciones que se alinean con tu verdad y una inquebrantable voluntad de levantarte, no importa cuántas veces caigas. Ya no serás arrastrado por la ira, el miedo o el cansancio, los verás como desafíos en el tatami de tu propia existencia, oportunidades para aplicar lo aprendido. La promesa no es una vida sin dolor o sin caídas. La promesa es una vida donde el dolor y las caídas no te romperán, sino que te harán más fuerte, más claro, más presente. La promesa es una identidad forjada en el fuego de la autodisciplina, una honra personal inquebrantable que te permitirá mirar tu propio reflejo con una paz profunda. ¿Qué legado estás construyendo cada día? ¿Uno de promesas rotas y motivación fugaz, o uno de una misión forjada con una disciplina que te hará inquebrantable? Pero hay una última verdad que Takeshi reveló a Kenji, un secreto silencioso que solo aquellos que han caminado el camino pueden comprender. Es la verdad sobre el dojo interno, un lugar al que puedes acceder en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y que definirá la magnitud de tu existencia. Kenji, ahora con el cabello salpicado de plata y la mirada serena como un lago de montaña, regresó al dojo donde todo había comenzado. Takeshi ya no estaba. Solo quedaba el silencio, los pergaminos polvorientos y el recuerdo de lecciones que no se aprendían con la cabeza, sino con el espíritu. Y en ese silencio, Kenji comprendió la última verdad de Takeshi: el dojo no es un lugar. La montaña no es un destino.
El maestro no es una persona. Asterisco: el verdadero dojo es tu mente. La verdadera montaña es el camino interminable del autoconocimiento y la acción. El verdadero maestro eres tú mismo, forjado en la disciplina diaria. Tu misión en la tierra no está esperando ser encontrada como un tesoro escondido. Es un sendero que se abre bajo tus pies con cada paso disciplinado que das. Cada día, cada tarea, cada desafío, cada caída y cada levantamiento son tus entrenamientos. Cuando Kenji dejó de buscar una gran misión y comenzó a vivir con absoluta presencia e integridad cada pequeño momento, cada conversación, cada acto de servicio, su vida entera se convirtió en su misión. Ya no se trataba de un objetivo futuro, sino de la calidad de su presencia en el ahora. El guerrero moderno cree que necesita un templo en una montaña para encontrar la paz. Pero Takeshi le enseñó a Kenji que tu templo es el primer momento de silencio en la mañana, es la respiración consciente antes de responder con ira, es el instante en que eliges la acción sobre la excusa. Es el dojo interno que se limpia y se ordena con cada acto de disciplina. Este camino no es para todos. Es para aquellos que están cansados de ser arrastrados por la motivación efímera, por la ira que quema, por la ansiedad que paraliza, por el cansancio que nunca se va. Es para quienes han sentido el peso invisible de las expectativas no cumplidas y la vergüenza de haber fallado a su propia honra. Es para los que entienden que la libertad no es hacer lo que quieres, sino tener la asterisco disciplina de hacer lo que sabes que debes hacer, sin importar cómo te sientas. No busques la misión en el ruido del mundo, sino en el silencio de tu propio camino disciplinado. No esperes a sentirte motivado, elige ser disciplinado. La vida te pondrá a prueba. Caerás. Sentirás el peso. Pero ahora sabes que el código del guerrero no es nunca caer, sino asterisco nunca permanecer caído. Este es el camino de Takeshi. Este es tu camino, si eliges caminarlo. Si la historia de Kenji resonó en lo más profundo de tu ser, si sientes el eco de sus caídas en tus propias batallas internas, y si estás exhausto de la motivación que te falla una y otra vez, entonces este es tu momento. No te pido un me gusta vacío. Te pido una declaración. Te pido que tomes una decisión, no mañana, sino asterisco ahora. Si eliges la disciplina sobre la motivación, si eliges forjar tu misión en lugar de esperarla como una lotería, baja a los comentarios en este instante. Asterisco escribe asterisco asterisco mi disciplina forja mi misión o, si te atreves a ser aún más inquebrantable, camino con Takeshi. Esta no es solo una frase. Es tu primer corte contra el demonio de la procrastinación. Es tu primer ladrillo en el dojo de tu mente. Es una declaración pública de tu compromiso con el camino del guerrero, un rito de paso simbólico. Cada nombre que se une en los comentarios es un hermano o hermana de camino, un compañero en este linaje de guerreros que eligen levantarse una vez más de lo que caen. Y si sientes que este dojo habla con el guerrero que vive dentro de ti, si quieres seguir recibiendo estas instrucciones para la guerra interior, entonces te invito a sentarte con nosotros. Suscríbete a este canal. No por este canal, sino por respeto al guerrero que estás tratando de convertirte. El entrenamiento no termina aquí. La misión no se encuentra en el mapa, sino en cada paso firme del guerrero que la construye.